Hola hermanos, Hola, ¿cómo están? bendiciones. Bienvenidos a más un tema. Yo creo que hoy Dios igual va a estar hablando a nuestro corazón. Seguramente la última clase, muchos de ustedes se quedaron pensando y dieron pasos. Hoy el Señor va a seguir haciendo esta obra, ¿verdad? Así es. Y hoy día vamos a continuar en este proceso de examinar lo construido. Así que queremos invitarles a que puedan disponer su corazón, que puedan prepararse, que puedan dejar que el Espíritu Santo les hable, que este sea un tiempo en que estén concentrados en esta clase y que realmente el Señor pueda hablar profundamente en cada uno de ustedes. Les invitamos a orar. Sí. Señor, muchas gracias por tu amor, gracias por lo que tú estás haciendo con cada matrimonio, Señor. Te pedimos que tú, Señor, puedas ir a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Nosotros no queremos solo acumular conocimiento, nosotros queremos vivir lo que tú tienes preparado para nosotros. Así que, Señor, trabaja en el corazón de cada uno de nosotros, de cada matrimonio, para que ellos, Señor amado, y nosotros también podamos dar los pasos que tú deseas, Señor, y que la clase de hoy pueda hablar profundamente a nuestro corazón. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy nuestra clase se llama El estilo de vida del perdón. Recuerden que estamos examinando lo construido y estamos también viendo áreas y principios de Dios que a lo mejor hacen falta en nuestro matrimonio. La semana anterior hablamos sobre las siembras y cosechas y vimos que las siembras y cosechas que nosotros hacemos tienen un efecto sobre nuestras vidas, sobre nuestro matrimonio y sobre nuestra familia. Sí, entonces como nosotros estamos trabajando justamente en esta parte de abrir nuestro corazón, de mirar lo que hemos hecho quizás, en lo que nos equivocado, también se queda como abierto un espacio que todavía no hemos trabajado. ¿Y qué pasa ahora? Ya ofendí, quizás mi cónyuge me ha ofendido también en muchas áreas, y ahora ¿qué hacemos? ¿Un borrón y cuenta nueva? ¿O en la realidad nosotros tenemos algún camino que el Señor nos da para que podamos restaurar estas cosas que ya pasaron, para que ellas no sean recuerdos malos de algo que realmente Dios quiere sacar de nuestro corazón? Bien, y en esto de las siembras y cosechas, como recordaba Aider también, muchos matrimonios quizás han estado cosechando rencor, amargura, crisis constantes, ¿no es cierto?, problemas. Y eso es posible que se deba a que no están viviendo ni aplicando en su matrimonio un principio clave para que este matrimonio se mantenga sano a lo largo de los años. Hay una cosa que ustedes tienen que saber, y es que es una certeza. ¿Y saben cuál es esa certeza? Es que todos los matrimonios siempre tendrán conflictos, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos distintos, ¿cierto? Así que eso nos va a traer, no sé, problemas, peleas, desacuerdos. Tenemos expectativas diferentes, Exactamente. una cultura diferente, a veces Patrones de vida distintos. Sí, y hay mucho engaño también detrás de todo eso, porque a veces uno piensa mucho y de cosas que en la realidad no son lo que está pasando. A veces sí. Y entonces Sí. nosotros tenemos que perdonar muchas veces eso tiene que transformarse realmente en algo común en nuestra vida, porque desde que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el enemigo también está tratando de hacernos quebrar, de hacernos herirnos. Él vino para robar, matar, destruir. Entonces también esto es algo que tenemos que estar conscientes de que todos los cristianos y todos los matrimonios van a pasar muchas veces por dificultades y algunas veces conflictos. Sí, y nos vamos a fallar uno al otro. Y la Biblia dice eso, dice que debemos estar conscientes de eso. Leamos lo que dice Santiago 3:2, que dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. No debemos entonces creer que nosotros estamos libres de equivocarnos o de ser heridos. Exactamente. Porque esto pasa a todos nosotros. Nosotros en nuestro matrimonio hemos tenido mucho de esto. Muchas veces yo me he equivocado, yo he sido herido cuanto a eso. Pero solo hay un camino, y es el camino que el Señor pone para nosotros, que es el camino del perdón. Sí.
Y muchas veces en estas ofensas, ¿no es cierto?, que nos hacemos mutuamente y que tenemos que estar conscientes de que van a ocurrir sí o sí, aunque nosotros no queramos, porque no existe el matrimonio perfecto, muchas veces nos vamos a dejar llevar por nuestra carne. Y por eso es que siempre el Señor nos ofrece estas dos opciones. O nosotros respondemos con la carne o respondemos con el principio de Dios. O hacemos de la manera de Dios o hacemos a la manera carnal. Como realmente yo deseo que sea Así es. hecha las cosas. Ahora, nosotros obviamente queremos enseñarles el camino de Dios, o sea, que ustedes lo hagan a la manera de Dios. Y la Biblia tiene un camino, una forma para resolver los problemas. Y leamos lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que lo que el Señor realmente desea que nosotros hagamos es restaurar. Nuestro Dios es un Dios de restaurar. Y hay una manera de restaurar que no es cobrando del otro, exigiendo, oye, tú tienes que cambiar. Así es. La palabra dice que tiene que ser un Con espíritu de mansedumbre, o sea, ser manso. ¿Se acuerda que ya habíamos hablado sobre eso? Que es esta persona que se somete, que baja la cabeza y se deja ser guiado por el Señor. También, ¿sí? Y además dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. O sea, tú tienes que entender que ya esta vez tu cónyuge se equivocó, por ejemplo, pero te puede tocar mañana a ti. Hoy a lo mejor él necesita ser perdonado, pero mañana a lo mejor te va a tocar a ti ser perdonado. Entonces se dan cuenta, la Biblia nos invita a restaurar con espíritu de mansedumbre. Y eso respecto de las heridas y todo eso, va a pasar muchas veces. Nosotros no vamos a poder nunca encontrar un curso que va a decir, oye, en este curso vamos a aprender a nunca más tener dificultad. No hay esto. No. En la realidad nosotros vamos a estar viejitos, sirviendo al Señor, haciendo lo mejor para Dios y aún así equivocándonos y teniendo justamente que pedir perdón o trabajando esta área sobre el rechazo en nuestro corazón, los rencores, la amargura. Y Dios tiene solo un camino para solucionar esto. Y el camino es el perdón. Y es esto lo que Dios quiere hacer en nuestro matrimonio y nuestra vida. Y el perdón, fíjense, tiene doble vía. Y hoy día les vamos a hablar sobre las dos. Cuando tú eres el que ofendiste, ahí tú debes pedir perdón. Pero cuando tú fuiste ofendido, ahí tú debes perdonar. Entonces, pedir perdón y perdonar. Pero nosotros queremos enseñarles hoy que el principio del perdón no es un evento de una sola vez, sino que debe ser un estilo de vida en este matrimonio. Hay gente que dice así, no, es que yo ya pasé por un curso en la iglesia que nos enseñó y perdonamos, entonces ya no tengo más nada. No. Pero perdón es un estilo de vida. En la realidad es una cosa de todos los días. Todos los días somos ofendidos. Así es. Y nosotros podemos quizás ocultar eso dentro de nosotros o quizás manifestar, estoy herido, me duele. Entonces, siempre vamos a estar pasando por algo. Es como que si una persona dice, no, si yo no tengo nada que perdonar, nunca tuve nada que perdonar, o esta persona está muy equivocada o está engañada por el enemigo. Sí, exactamente. Ahora fíjense, cuando este principio que nosotros le estamos enseñando hoy y recordando si es que usted ya sabe sobre el perdón, pero cuando este principio se descuida, se pasa por alto, se deja, se lo toma así como decía ahí, de decir, no, pero yo una vez ya perdoné, ¿sabe cuál es el problema? Es que hay consecuencias serias en los matrimonios, porque los matrimonios se llenan de rencor, se llenan de amargura, hay deseos de venganza, hay maltrato del uno al otro, hay hostilidad y la relación se hace insostenible hasta que llega el fin de la relación. Y eso es lo que nosotros les invitamos a examinar la clase anterior, cuando les dijimos que tienen que examinar sus siembras, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que Ider les recomendó al final de la clase anterior? ¿Qué les dijo de las 48 horas? Les dijo, hay que restaurar, usted tiene que pedir perdón. Si usted reconoce que hizo malas siembras, debe pedir perdón. Es que cuando el Espíritu Santo nos está hablando esta cosa, uno tiene que ser obediente. Sí. Porque si uno dice, no, que yo hago después, uno está perdiendo el proceso de Dios, uno se transforma en personas religiosas. Y a veces uno puede hacer hasta mismo este proceso de perdón religiosamente.
pero sin realmente un proceso de Dios, de que Él está quebrantando nuestro corazón. Porque nosotros tenemos que realmente dar este paso de restaurar, de buscar ver las relaciones rotas y tomar una responsabilidad también cuanto a eso. Una, mi responsabilidad delante de Dios cuando yo tengo algo contra alguien, de perdonar a esta persona mientras estoy orando, aunque yo no esté personalmente con ella, o entonces de ir y pedir perdón, o sea, confesar y restaurar realmente si algo yo hice de malo. Porque hay mucha gente que dice, no, es que ella siempre me perdona. Esto no es pedir perdón, en la realidad esto es empezar a juntar un montón de heridas que con el tiempo se va a transformar en algo muy grande. Entonces, como dice Ider, hay que tener un corazón humilde. Y nosotros sabemos, no es fácil. A mí me cuesta pedir perdón. ¿Por qué? Porque el orgullo es lo que nos impide reconocer, pedir perdón, humillarnos y decir, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué. He hecho malas siembras en nuestro matrimonio. Porque es reconocer que en la realidad nosotros somos fallos, que somos imperfectos, y la gente no le gusta de eso, no quieren ser quebrantados. En la realidad toda la gente quiere sin como sentir que no, si yo he hecho todo bien, pero acaba no, que toda la vida está haciendo mal y no se da cuenta porque es como una persona enferma que nunca llega a admitir que está enfermo y no busca ayuda. Sí. Ahora, hay una cosa que nosotros tenemos que hacer una distinción, porque estamos en la primera parte, la primera vía del perdón, que es pedir perdón. Cuando tú confiesas que te equivocaste y pides perdón, pero no confundas el pedir perdón con el pedir disculpas, ¿ah? Porque muchas personas, no, si yo ya le pedí disculpas, ¿ya? Pero ojo, no es lo mismo pedir perdón que pedir disculpas. Oye, discúlpame por haber herido tu corazón con lo que yo hice. Si yo tengo culpa, yo no puedo pedir disculpa. No. En la realidad yo tengo que pedir perdón porque yo me equivoqué. Disculpa significa que no sácame culpa, la culpa, claro, porque yo no tuve la intención. Exacto. Es diferente que yo estoy caminando y, oh, disculpa. Disculpa, ahí no es el perdón, porque en la realidad fue sin querer, yo no tuve la intención. Pero la gente confunde mucho eso. Y cuando se pide disculpa, es una cosa así como tan rasa, sin profundidad, sin la realidad ir más profundo cuanto a eso. Muy superficial. Así que el pedir perdón es algo muy profundo y el pedir disculpa es algo superficial. Y ojo que tenemos que pedir perdón cuando nos hemos equivocado, cuando hemos fallado, cuando hemos herido, ofendido, debemos pedir perdón tanto a Dios como a la persona a la que hemos ofendido. Y Mateo capítulo 5, 23, 24 dice así: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La palabra de Dios entonces es clara cuando nos exhorta a dar el paso de pedir perdón y restaurar con aquella persona que está ofendida por algo que nosotros hicimos o dijimos. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa de ir y pedir perdón. Hay mucha gente que en la realidad vive toda una vida religiosa, queriendo demostrar cosas, haciendo cosas, creyendo que con esto agrada a Dios. Pero el Señor, Él es muy fuerte cuando Él dice así, ¿sabe qué? Tú vienes a alabar a Dios, tú vienes a predicar, tú vienes a entregar tus diezmos, tus ofrendas, vienes a hacer misiones, vienes a predicar, a hacer cualquier cosa para el Señor. Pero si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, va primero y reconcíliate con él y después entrega la ofrenda que tú quieres entregarme. Así que Dios no está tan preocupado en lo que podemos hacer para Él, más que realmente esta relación íntima, porque si estamos mal con nuestro hermano, también estamos mal con Dios. Significa que hay algo malo en nuestro corazón y Dios no quiere servicio y obras de un corazón malo. Por eso tenemos que dar estos pasos de quebrar nuestro orgullo. Exactamente. Ahora, no es fácil, volvemos a decir, quebrantar, ¿no es cierto?, nuestro propio orgullo, porque el orgullo siempre nos lleva a querer demostrar que tenemos la razón, que hay una justificación para lo que hicimos, que no hay nada de qué arrepentirnos, pero debemos dar el paso de humillarnos y pedir perdón. Ahora, también tenemos que ser humildes
y quebrar nuestro orgullo también para poder recibir El pedido de perdón. el pedido Claro. de perdón. Exacto. Porque muchas veces hay personas que dicen, no, si yo no tengo nada, y esto se cierra las puertas, uno tiene que hacer el camino correcto, Sí. que es, mira, está bien, realmente me decepcionó un poco, sentí algo en mi corazón, porque a veces la gente confunde así como que, oye, que me dolió demasiado para que yo tenga que perdonar. Y en la realidad nosotros muchas veces pasamos por cosas que nos ofenden, por cosas que nos decepcionan. Y esto es necesario que uno sea humilde también, uno para liberar el corazón de la persona que pide perdón, como también para que nuestro corazón sea sensible para recibir estas pequeñas cosas y saber que una pequeña cosa hoy puede ser una gran cosa en el futuro. Así es. Entonces, si tú eres el cónyuge que escucha la confesión y el pedido de perdón, debes también tener ese corazón, como decía Eider, misericordioso, ¿no es cierto?, para escuchar y recibir este pedido con misericordia, con compasión, y no aprovecharte en ese momento de quebrantamiento, ¿no es cierto?, para exigir más, para cobrar otras cosas, para tomar de repente una actitud vengativa contra tu cónyuge y cerrar tu corazón endureciendo. Quería aprovechar ya que tú empezaste a hablar sobre este asunto Sí. y decir que mira esto, este otro, y tú, y tú, y tú, y tú. Uno también puede actuar siendo usado por el diablo muchas veces cuando una persona está vulnerable, que está quebrantada y viene a veces pedirnos perdón, acepta nomás. Y si la persona te hizo otras cosas en el pasado, deja al Señor, confía en el Señor, que el Señor le va a mostrar a él lo que realmente tiene que hacer. Pero uno no es juez. Y la Biblia ha enseñado eso, que nosotros no tenemos que juzgar porque si no, seremos juzgados de la misma manera. Ahora, fíjense que nosotros reconocemos, muchas veces hay heridas que son efectivamente, hay cónyuges que hieren al otro con sus palabras, con acciones, etcétera, con omisiones también. Sí. Pero saben, hay algo que tenemos que considerar y se los dijimos en la clase anterior hablando de la cizaña, es que muchas veces hay malentendidos causados por la convivencia diaria y a veces yo he creado toda una herida contra mi cónyuge, pero es una herida falsa y debemos considerar eso, debemos no agravar la falta entre nosotros, sino que considerar que muchas heridas a veces son causadas también por engaño. Yo me arriesgaría a decir que 2 entre cada 3 heridas que yo tengo son falsas, porque en la realidad yo estoy enojado porque el hermano me miró así, porque mi cónyuge me hizo una cara fea cuando yo le pregunté algo y empecé a guardar eso en mi corazón. Después voy a conversar y digo, oye, pero que tú me miraste feo. ¿Pero por qué? Si yo estaba hablando en el teléfono, ni siquiera me di cuenta de lo que tú estabas diciendo, hice la cara así porque no logré escucharte. ¿Te das cuenta que el diablo aprovecha todas las circunstancias a veces para engañarnos? Y almacenamos en nuestro corazón rencor, amargura y por cosas que a veces no existen o que nunca fueron la intención de la persona haber hecho eso. O a veces la persona quiso ayudarte y tú lo ves como algo negativo, como algo malo y que la persona por poco, porque te dijo la verdad, ahora tiene que pedirte perdón. Sí. Entonces, nosotros queremos advertirles sobre esto y decirles lo siguiente. ¿Qué es lo que evita este tipo de malos entendidos? Bueno, una comunicación saludable, porque eso va a prevenir que nosotros de repente nos separemos por falsas heridas, por engaños y además el tener un corazón de, como enseñábamos en la clase anterior, de siempre pensar lo mejor de nuestro cónyuge, no lo peor. ¿Se acuerdan lo que decía ahí Filipenses? Pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Si hay alguna virtud en esto, pensad. Siempre piensen lo mejor de su cónyuge. Y eso, si nosotros lo tenemos como un estilo de vida, ¿no es cierto? El pedir perdón cada vez que nos equivocamos, eso va a mantener nuestro matrimonio libre de rencores, de amarguras, de odios y nos va a evitar un corazón endurecido, que es lo que nos lleva al divorcio y a la separación. Así que en la realidad nosotros tenemos que aprender a tener el perdón como un estilo de vida. Exactamente. Y esto de forma muy sencilla, en cada momento poder llevar al Señor y decir, Señor, aquí está, me dolió o me decepcioné con esta persona. Y esto pasa mucho dentro también de los matrimonios, porque nosotros convivimos juntos, uno conoce la falla del otro. Sí.
Entonces nos ofendemos de muchas maneras. Así es. Y eso nosotros tenemos que entender que solo hay un camino. Y este camino no es amontonar las cosas y después cobrar, que es realmente el perdonar. Cada día tenemos que dar paso de perdón. Y esa es entonces la segunda vía. La primera, si tú te equivocaste, tú tienes que pedir perdón. Recuerda, no pedir disculpas, pedir perdón. Pero si tú fuiste herido, si tú, ¿no es cierto?, es el que recibiste la ofensa, tienes que perdonar. Ya dijimos antes, las heridas del corazón no se pueden evitar, pero sí nosotros podemos escoger cómo vamos a manejar el dolor que se nos ha causado. Y obvio, nosotros tenemos que entender que la tendencia del corazón humano es guardar rencor. ¿Ya? No es lo más fácil para nosotros perdonar, no es una cosa que surja natural. Nuestra carne, ¿no es cierto? La respuesta natural de la carne es guardar rencor, es dejar que nuestro corazón se llene de heridas, de dolor, de amargura, ¿no es cierto? Y la mayoría de las veces cuando nuestro corazón está lleno de amargura, los otros prueban esa amargura, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos, porque esa amargura se sale en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Es que hace una y otra vez, repetidamente. Lo que pasa es que la persona no quiere ser perdonada. Porque él hace esto por querer. Y en la realidad es como que anda buscando pelea. Y cada uno tiene una excusa. Y nos transformamos en jueces y queremos realmente que las cosas sean hechas desde nuestro punto de vista. Ahora observa este cuadro donde le vamos a mostrar 3 niveles de falta de perdón, ¿ya? Estos niveles van descendiendo, o sea, significa que va de menos a más en gravedad, ¿ya? Comenzando por el primer nivel, que es el nivel del resentimiento. Y tal como la palabra dice, el resentimiento es como un sentimiento afectado. Sí. Es algo muy pequeño, es como, hasta también podemos usar la palabra como una decepción. Significa, ya mi cónyuge no es una persona cariñosa, pero es que nunca recibió cariño, pero pucha, que esto me hace falta, y a veces yo le pido cariño y no me entrega cariño, y en la realidad es como que dice que no quiere hacerlo. Entonces va guardando algo en mi corazón, pero en la realidad es tan pequeño que yo digo, no, ¿sabe qué? No vale la pena perdonar discutir, por eso, no es algo tan pequeño, pero sabe que esto se va acumulando. Es como una astilla que en la realidad es clava en nuestra mano, pero uno sigue trabajando y dice, ¿sabe qué? Ahora no hay tiempo de sacar eso, deja que yo voy a sacar después. Pero con el tiempo se infecciona. Ahora imagínate si todo el cuerpo está lleno de eso, si la persona ha acumulado resentimiento durante mucho tiempo en su vida. Entonces, aunque les parezca que el resentimiento es algo pequeño, son cosas que, bueno, uno sobrelleva, el resentimiento debe ser tratado con el mismo antídoto, el perdonar, de la misma manera que el rencor. Ahora, normalmente con el resentimiento uno no cambia, ¿no es cierto?, la actitud con la persona, sigue hablando, sigue relacionándose, aunque está un poquito afectado los sentimientos, ¿no es cierto?, pero no cambia la actitud. Pero no cambia, uno sigue relacionándose, aunque va, como decía Ider, acumulando esa astillita, lo mismo que cuando uno se clava una astilla, uno sigue haciendo las cosas, pero... Esto pasa mucho dentro del matrimonio, de los padres con los hijos. Sí, las relaciones familiares, ¿cierto? Uno cuando se ofende con la familia va acumulando, ¿no es cierto?, hasta que a veces ya eso se transforma en algo más grave. Pero el segundo nivel, ¿no es cierto?, descendiendo ahora a más gravedad, es el rencor. En este caso, la diferencia entre el resentimiento y el rencor es que en este caso sí hay un cambio de actitud hacia el ofensor. Ahora ya no es lo mismo. Normalmente en el rencor uno se aparta de la persona, uno se enfría, uno hace esas autopromesas, ya nunca más le voy a volver a decir esto, ya nunca más voy a hacer cambia esto la actitud, te servía desayuno, ahora ya no voy a servir desayuno. Se pone más frío, uno se pone más hostil, ¿no es Nunca cierto? más te voy a hablar sobre este asunto. Eso demuestra que hemos llegado al rencor. En la iglesia se ve cuando el hermano ya tiene rencor con el otro y viene y se va a encontrar en el camino y él dice, ¡ay! Da la vuelta y se va para el otro lado, así como que disfrazando que quiere hacer otra cosa, pero ya cambió la actitud, ya no es la misma cosa, no quiere estar constantemente con la persona. Sí, y el nivel más grave, digamos más profundo, es la amargura, porque en este caso
seguimos teniendo resentimiento y rencor, pero en la amargura uno empieza a contaminar a otros con la herida. Esa herida, ¿no es cierto?, supura el dolor, pero a través de palabras rencorosas y amargas. Ahora contaminamos a otros con nuestra amargura. Y ahí entonces cuando uno ya empieza, y eso se puede reconocer, cuando uno ya empieza a hablar mal del otro, a escondida, oye, que pucha, tú no sabes lo que tengo en la casa, mi esposa, no sabe cómo, y ahí uno empieza a hacer esto público, o en reuniones de amigos que dicen así, ya, pero mira, yo tengo... No sabéis cómo es. Sí, mira, en la casa tú no sabes cómo es, aquí parece que es súper bueno, pero en la casa tú no sabes cómo es terrible. Y entonces uno empieza a contaminar a otras personas. Y entonces otras personas a veces no tenían la misma idea, pero ahora empiezan a escuchar estas murmuraciones, estas cosas, y acaba tomando partido de uno de los dos. Entonces, por eso que es tan peligroso, es el peor de todos. Entonces, esto es el peor porque en la realidad no solo afecta a mí, pero como afecta a otras personas también. Así es. Ahora, hay una cosa importante, es que muchas veces nuestro cónyuge es el principal causante de las heridas, ¿no es cierto?, de nuestro corazón, porque nosotros convivimos mucho. Entonces, sí, muchas veces hay heridas repetitivas, ¿no es cierto? A veces hay heridas traumáticas en el matrimonio, como la traición, el abandono, la violencia o cosas semejantes. Y esas heridas, ¿no es cierto?, si no son tratadas, terminan, ¿no es cierto?, destruyendo la relación, tanto matrimonial como familiar, porque van socavando nuestro corazón. Y entonces eso no nos permite avanzar de forma sana y tranquila. Pero es importante entender que tenemos que adoptar el perdón como nuestro estilo de vida. Así es. Aun cuando es muy difícil. Porque a veces realmente sufrimos un abuso, algo terrible, algo que realmente a veces la persona merecía lo peor y que en la realidad merecía mi odio. Pero como cristiano, yo soy llamado a amar hasta a mis enemigos. Entonces yo tengo que aprender que el único proceso que realmente yo puedo agradar a Dios es cuando yo doy el paso de tener ese estilo de vida, de perdonar. No importa cuán terrible haya pasado eso. En la realidad, hasta es liberador y sanador. Cuando una persona en la realidad logra dar el paso de perdón, sana heridas del pasado, heridas propias. A veces el que está en la realidad perdonando acaba en la realidad siendo más bendecido que el que recibe el perdón. Así es. ¿Y qué es perdonar? Aquí está la definición de lo que es perdonar. Perdonar es liberar al ofensor de todo peso de culpa por lo que nos hizo. ¿Cómo lo liberamos? Entregando ese dolor, la herida que nos causó, esa culpa, ese peso por lo que nos hizo la otra persona, se lo entregamos al Señor. En otras palabras, es tomar nuestro derecho de venganza y entregárselo a Dios. Claro, ahora esto no significa que la persona no va a tener consecuencia por el mal que hizo, porque Dios es justo. Pero no somos nosotros que imponemos nuestra justicia propia, pero confiamos en la justicia de Dios, de que Dios va a hacer su trabajo en la vida de esta persona. Pero nuestra tarea es, como cristiano, es tener este perdón, extender este perdón a todos los que nos han ofendido. Sí. Y el perdón, la verdad es que es un acto espiritual, ¿ya? Es algo que se hace por fe. Nosotros no estamos viendo, pero tenemos que entender que cuando nosotros tenemos rencor con una persona, hay un lazo espiritual que nos mantiene unidos, pero con un lazo espiritual maligno a esa persona. Cuando hay rencor, amargura, resentimiento, eso nos mantiene atados a la persona. Estoy pensando todo el tiempo en esta persona. Cuando encuentro una persona que se parece a esta persona, la rechazo. Exacto. Entonces es una cosa espiritual que me sigue toda la vida. Atormenta, Cada situación que pasa, que se asemeja a lo que yo viví, yo también rechazo. Entonces esto es algo terrible, algo que realmente nos sigue toda la vida si no liberamos, porque esto es algo espiritual y tenemos que tratarlo de esta manera, llevando al Señor. Exactamente. Y obviamente el perdonar no se trata de tener un sentimiento favorable a la persona que nos causó la ofensa, ¿entiendes? Y obviamente no podemos esperar sentir algo positivo para dar pasos de perdón, porque eso no va a suceder, ¿no es cierto? En la realidad es un proceso.
Podemos un día llegar a sentir, pero en la realidad es un proceso que uno tiene que tomar más una cucharada, igual cuando uno está con tos, que no se sana por la primera cucharada. No, pues, a veces uno tiene que dar paso, pero uno tiene que dar paso. Uno no puede quedarse y decir, no, que eso no es nada. Tenemos que dar el paso, entonces eso nos va a matar. Ahora, el perdón entonces es una decisión, no es un sentimiento. Tenemos que hacerlo por obediencia, es escoger por un acto de nuestra voluntad, liberar al ofensor, romper la cadena espiritual que nos une a él. Pero por supuesto, hay muchas personas que dan millones de excusas para no perdonar. Sí. Pero cuando una persona dice que no consigue o no puede perdonar, ¿qué es lo que en realidad quiere decir? Es que en la realidad yo no deseo perdonar. Ahora, desear perdonar, nadie desea perdonar. Yo tampoco deseo perdonar. Pero no hacemos esto por sentimiento. Lo hacemos por obediencia a lo que el Señor nos ha puesto. Porque también es una ley. El Señor dice que en la realidad nosotros tenemos que perdonar si queremos en la realidad recibir el perdón de Él. La Biblia habla mucho sobre esto. Y ahora vamos a ver la base bíblica para el perdón. Les invito a leer Mateo capítulo 18 del 23 al 35. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Esto equivale a 550.000 millones de pesos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esto equivale a 600.000 pesos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí nosotros encontramos uno de los pocos principios que en la realidad Dios es condicional, porque conocemos un Dios incondicional, que nos ama de forma incondicional, que se entregó de manera incondicional, pero sí hay algunas condiciones en algunos puntos, y entre ellos nosotros encontramos el perdón, por ejemplo, porque aquí ese texto dice que en la realidad, si nosotros no perdonamos, nosotros no seremos perdonados. Así que en la realidad, si nosotros queremos recibir perdón de Dios, tenemos que tener un estilo de vida de perdón. Imagínate qué increíble esa historia, porque él tenía una deuda que no podía pagar nunca en su vida. 550.000 millones. Ninguno de nosotros jamás veríamos esa cantidad. Y quizás ninguno de los que están escuchando, ¿cierto? Pero en la realidad, la deuda que este otro tenía con él era una deuda que se podía pagar en algunos meses. Por supuesto. Y nosotros a veces somos iguales porque tenemos dos pesos. Cuando se trata de mi caso, no, que misericordia, por favor. Pero cuando se trata del otro, queremos cobrar hasta el último centavo. Y esto es algo tan fuerte porque el Señor dice en ese texto que Él los entregará a los verdugos. Y la palabra verdugo ahí también es usada en algunos textos bíblicos como una entidad espiritual. Así es, que atormenta. Claro, como un espíritu que le atormenta toda la vida. Porque la falta de perdón causa eso, de que uno se sienta realmente atormentado y no logre realmente vivir en paz.
¿sí? Entonces es tan peligroso no perdonar, porque aquí el Señor nos habla de las consecuencias. Las consecuencias de no perdonar es que no seremos perdonados. Eso detiene no solo la bendición, pero el perdón de Dios sobre nuestra vida. Y quizás ellos se acuerdan de la oración del Padre Nuestro. Es más una confirmación de esto, sí. cuando dice así, perdónanos así como nosotros perdonamos. O sea, si yo perdono poco, perdóname poco. Si yo perdono mucho, perdóname mucho. Si yo perdono todo, perdóname todo. Si yo no perdono, no tiene necesidad realmente de perdonar. Así fue como Jesús nos enseñó, porque es un principio que tenemos que aprender. Así que es imposible ser un cristiano, ser un hombre de Dios y tener falta de perdón. Sí, y fíjense que la falta de perdón, hablando de este tormento, ¿no es cierto?, de los verdugos, no solamente afecta nuestra salud psicológica, ¿no es cierto?, porque viene el tormento de recordar una y otra vez, como hablábamos antes, lo que se nos hizo, ¿no es cierto?, de recordar también lo que nosotros hemos hecho, pero también, ¿no es cierto?, abre la puerta para la opresión espiritual, y a veces hay personas que se enferman por falta de perdón, personas, ¿no es cierto?, que les da úlceras, les da gastritis, les da colon irritable, dolor de cabeza terrible. Hay gente que se ha enfermado de cáncer por falta de perdón, gente que se atrofia, ¿no es cierto? Sí, por falta de perdón. Entonces es tan peligroso no perdonar. Yo me arriesgaría a decir que en la realidad los hospitales psicológicos están llenos de personas que en la realidad no han perdonado en su vida, porque es más fácil entrar en una locura que de repente dar un paso de perdonar algo que es muy profundo en la vida de esta persona. Y fíjese que no perdonar, ¿no es cierto?, guardar rencor, guardar resentimiento y tener amargura en el corazón es semejante a dejar encarceladas a las personas en la cárcel de nuestro corazón. ¿Entiendes? Todas las personas que nosotros no hemos perdonado están allí en la cárcel de nuestro corazón, están presos, atados a nosotros y los cargamos todo el tiempo sobre nosotros. Y es tan peligroso, por eso debemos perdonar. Y hay personas aún que dicen, fulano murió para mí, ¿verdad? Sí. Y hay una historia, una anécdota que habla respecto, que hay un texto que dice que sobre el muerto que se come al vivo. Entonces, se cuenta que en la antigüedad, cuando una persona era encontrada en un delito que mataba a alguna persona, ¿verdad? Lo que pasaba era que como castigo le echaban fuera de la ciudad, fuera de las murallas, y ataba el muerto en su espalda. De tal manera que no podía sacarlo de ninguna manera. Y le prohibía a cualquier persona de ayudarle a sacar eso. Y esta persona iba caminando, pidiendo ayuda, intentando sacar. Pero ¿qué pasa con el muerto cuando está, se está deshaciendo, se está pudriendo y está pegado a una persona viva? Empieza a comer también los mismos gusanos que comen el muerto, empiezan a comer el vivo. Y entonces lo que pasa es que cuando nosotros no perdonamos, uno piensa, eso es un castigo a la persona para que ella nunca más vuelva a hacer eso y que sufra, porque en la realidad yo no lo perdono. Pero está haciendo mal para uno porque uno está siendo consumido. ¿Tú crees que la persona está muriendo para ti? Que está siendo comido por estos gusanos, por estos espíritus. Eres tú mismo por falta de perdón. Exactamente. Hay que tener cuidado porque en realidad dicen que el no perdonar es como tomarse el veneno y esperar que el otro muera. Así. Pero en realidad no, nosotros somos los más afectados. Es un engaño del enemigo. Por eso es que por amor a Dios y por obediencia debemos perdonar. Pero ojo que el hecho de que tú perdones a la persona no significa que esta persona esté libre de las consecuencias por su mala decisión. Por ejemplo, si una persona de repente te hizo mal, un crimen, cometió un crimen contra ti, tú puedes extender perdón a esta persona y llegar hasta amarla. Pero esto no significa que la persona no va a ser presa, no significa que tú no tengas que ir y entregar a esta persona. Y uno tiene que entender que en la realidad las consecuencias están ahí, la ley está para ser cumplida, pero que igual tenemos que extender perdón. Y perdonar nos libera en realidad de estar atados espiritualmente a esa persona por medio de la amargura y del dolor. Ahora, es interesante que aquí nosotros queremos usar otro texto de la palabra del Señor para decirles que a lo mejor ustedes hasta hoy han estado practicando mal este segundo principio, que es el de
perdonar, porque primero les enseñamos sobre pedir perdón. Pero miren lo que la Biblia dice aquí en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En la realidad, cuando nosotros perdonamos, es un acto de liberación realmente al ofendido. Pero también esto pasa dentro de nosotros. Por eso que dice que cuando estamos orando, porque hay personas que creen que una buena liberación de perdón, exacto, sería ir y vomitar toda la amargura sobre la persona. Pero como nosotros ya les dijimos que gran parte de las heridas que tenemos está basada sobre engaños, y está basada sobre mi propio juicio, mi propia justicia. Muchas veces voy a estar equivocándome y voy a estar haciendo algo que va contra la justicia de Dios y voy a estar pecando. Por eso que el Señor nos dice que cuando tenemos que perdonar, estamos orando. Señor, delante de Él. Aquí me duele lo que mi esposa hizo, me duele lo que mi hijo hizo, me duele lo que el hermano tanto me hizo. Y yo quiero hoy entregar eso a ti, Señor, de que tú hagas tu justicia y perdonar y olvidarse. Este es un proceso espiritual que hacemos en oración delante de Dios, no delante de la persona. No es necesario tener que ir a la persona y decirle, ¿sabe qué? Te estoy perdonando por esto, por esto. Porque es horrible, porque a veces tú vas a abrir un mundo que a veces la otra persona ni siquiera no tenía está consciente, ni arrepentida a veces. Exacto, y ahí a veces se transforma en algo peor. Por eso es que como buenos cristianos lo que tenemos que hacer es ir delante de Dios y perdonar. Ahora, cuando tenemos que pedir perdón y Dios te lleva a esta convicción, ahí sí tenemos que ir cara a cara y pedir perdón. Ahora, obviamente que esto no quita que si un día la persona que te ofendió viniera a pedirte perdón, tú puedes obviamente decirle, ¿sabes qué? Yo ya te he perdonado. Pero eso va a ser un plus porque tú ya lo hiciste delante del Señor y ya fuiste liberado de toda amargura y falta de perdón. Y eso nos libera realmente de tener que estar cargando con esta amargura toda la vida, de tener que llevar el muerto, de tener que tener una cárcel en mi corazón. A veces hay gente que tiene un complejo penitenciario ahí dentro, ¿verdad? Sí, de con falta gente de hasta perdón. en la solitaria, ¿cierto? Pero no, y por eso mismo, por esto que les estamos diciendo de que no es necesario, ¿no es cierto?, hacerlo personalmente, sino que debemos perdonar delante de Dios, es que tampoco es necesario que el ofensor esté arrepentido para que tú des el paso de perdonar. La Biblia nos insta a perdonar, esté o no el otro arrepentido. Nosotros podemos extender misericordia delante de Dios y dejar que, como decía Ider, dejar que el Espíritu Santo traiga convicción a la otra persona. Pero nosotros no debemos esperar que el otro se arrepienta de su error para que nosotros demos el paso de perdón. Jesús, Esteban, los dos, mientras estaban siendo apedreados, mientras estaban siendo muertos, estas personas no tenían el mínimo deseo de ser imperdonados, de arrepentirse. No había nada. Pero ellos igual dijeron, Señor, perdónanos. Ellos entregaron el perdón aun cuando el otro no tenía ningún deseo de arrepentirse. Eso tiene que ser nuestra actitud, porque hacemos por el Señor, no hacemos por la persona, lo hacemos por el Señor. Y otra cosa importante, y lo vamos a volver a recalcar porque lo dijimos al principio del tema, es que también es importante perdonar las pequeñas decepciones y desilusiones que nos afectan día a día. Y eso tú lo puedes hacer delante de Dios, pero no debes quedarte con eso, porque eso es tan peligroso. Nosotros con Ider hemos visto matrimonios que se han destruido por pequeñas cosas que se fueron juntando a lo largo de los años. Y cuando uno ve, dice, pero no es posible que se haya acabado un matrimonio por algo tan pequeño o por tantas pequeñas cosas. Pero así es. ¿Por qué? Porque no guardaron su corazón y su corazón se llenó de amargura. Y era como estas astillas que nosotros dijimos al principio, que la persona sigue haciendo y sigue su vida normal, pero un día esto va a explotar. Por eso que es importante cada herida llevar delante del Señor, dar el paso realmente de perdonar, porque así el Señor va realmente a hacer su obra. Sí, y por ese motivo entonces no dejes nada en tu corazón que se pueda transformar futuramente en un caldo de cultivo para el enemigo. Vamos a ver lo que dice Hebreos 12:15. Dice, mirando bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe
y por ella muchos sean contaminados. Y es por eso que nosotros habíamos dicho, no podemos estar bien con Dios y tener amargura en nuestro corazón. Es imposible ser un hombre, una mujer de Dios y tener falta de perdón. Esto es algo que te impide completamente de ser un cristiano verdadero. Así que si tú tienes eso en su vida, si has reconocido algo, si el Señor le ha demostrado, tú tienes que dar el paso de perdonar. Y tenemos que ver de qué manera hacerlo. Sí, hagámoslo de forma práctica. ¿Qué es lo que nosotros te vamos a recomendar? Que esta semana te tomes un tiempo en oración, porque esto no lo puedes hacer carnalmente, ¿no es cierto? Que hemos visto casos que la persona dice, no tengo nada que perdonar, pero eso significa que tú no has parado, que tú no has hecho un alto en tu rutina, en tu vida loca y todo eso, y tú tienes que parar y decir, Señor, yo te pido que tú me muestres todo lo que hay ahí en la cárcel de mi corazón, todas las personas, y ojo, que tienes que hacer esta lista escribiendo el nombre de las personas que están en la cárcel de tu corazón y lo que te hicieron, la ofensa, ¿no es cierto? Ahora, no tenga temor porque tú no vas a tener que mostrarnos a nosotros. Eso es algo entre tú y Dios. Pero es importante que des el paso. Si tú le preguntas, Espíritu Santo, muestra en mi corazón si hay alguna herida, si hay alguna cosa que realmente me ha afectado, alguna cosa que en la realidad me ha causado tristeza, alguna cosa que en la realidad ha cambiado mi manera de ser, que yo he cambiado mi actitud con algunas personas, algo que yo pueda tener contra mi cónyuge, algo que yo pueda tener contra alguien, contra mí mismo. Y otras personas también incluye, porque a lo mejor tu matrimonio también es afectado por heridas no resueltas con tus padres, del pasado, personas que afectaron tu vida. Entonces en esa lista tienes que incluir a todos los que están en la cárcel de tu corazón. Aún si esta persona ya falleció, sí, también. Es importante igual no le va a afectar a ella, pero te afecta a ti todavía. Sí, porque la persona ya murió, pero tú todavía sigues con ella guardada en su corazón. Por eso que es importante dar el paso también de perdonar a esta persona. Y después de hacer esa lista en oración, tómate un momento a solas con el Señor y simplemente perdona cada uno de ellos. En tu material hay un ejemplo de oración. Cómo debes hacer esta oración y escoger perdonar a cada una de las personas que te ha ofendido, liberándolas de la culpa. Y el Señor va a completar ese tiempo, ¿no es cierto? Dándote amor, paciencia, bondad, tolerancia, mientras sigues en tu proceso de restauración, pero tú debes hacer tu parte. Y como decía Ider, si después de terminar, ¿no es cierto?, aún sientes que hay cosas, vuelve a dar el paso. Vuelve a tomar otra cucharada, ¿no es cierto?, de jarabe del perdón. Sí. Exactamente. Ahora, ¿cómo vas a saber si tú realmente has perdonado de todo corazón, como dice la palabra del Señor? La señal es que si tú tienes hacia el ofensor, hacia la persona que te ofendió, la misma actitud que tú tenías antes de que se te causara la cordialidad, la disposición. Exactamente. Ahora, no necesariamente esto significa que vamos a tener la misma relación que teníamos. Porque si la persona, por ejemplo, cuidaba de tu dinero y tú no vas a confiar en entregar dinero a esta persona. Sí, o si hubo un divorcio anterior, ¿no es cierto?, que las relaciones quedaron resentidas, no significa que tienen que volver a ese cónyuge anterior, no. Pero sí la misma actitud de disposición hacia la persona que nos causó la ofensa. Y Dios nos va a sacar a pizarra. Increíble cómo esto pasa, porque justamente un día Dios nos va a hacer cruzar con esta persona. ¿Y qué vamos a hacer? Cruzar de lado. Arrancarnos. Justo Dios nos va a traer esta posibilidad para de poder dar el paso, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros veamos todos los que nos han ofendido, pero es muy importante que en esta clase tú también pongas en una hoja aparte lo que tu cónyuge, todo lo que tú puedas tener contra tu cónyuge. Y delante de Dios dar el paso de perdón. Que nunca tu cónyuge mire esta hoja, porque no tiene necesidad, no es importante y no es bueno, porque tú vas a hacer eso, lo vas a perdonar tu cónyuge, todo lo que realmente ha hecho contigo, pasar un lápiz rojo como la sangre de Cristo está limpiando esto. Y mejor aún, quémalo como ofrenda agradable al Señor. Ya está todo, estoy libre de Y así que es cuando tu cónyuge te pregunta, oye, ¿qué me perdonaste sobre mí? Nada, mi amor, nada, está todo bien entre nosotros. Ahora, si yo que siento de pedir perdón a mi cónyuge es distinto. Ahí sería algo lindo. Y ahí bonito también que el otro reciba el perdón y diga, sí, te perdono. Así que tenemos que vigilar nuestro corazón de no tener nada, porque una pequeña cosa nos impide realmente de tener
de hacer realmente la voluntad de Dios de forma perfecta. Sí, y la palabra de Dios también nos indica cuántas veces debemos perdonar, porque quizás tú dices, sí, pero es que mi cónyuge todas las veces me ofende de lo mismo. Bueno, Pedro tenía esto en mente ahí en Mateo 18, 21 y 22, y mira lo que Jesús le respondió. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sí. Así que después que perdonamos, tenemos que liberar nuestra conciencia de eso. No Así estar es. pensando de forma activa, Así de es. estar pensando, ya perdoné, pero fulano sigue siendo igual. Saca todo el juicio de su mente, ya has entregado al Señor, no vuelva a ir allá y decir, Eso. Señor, pásame la lista que te pasé porque ahí tengo. No, ya, si tú hiciste, tú ya no tienes que volver a cobrar eso. Si un día la Exacto. persona vuelve a pecar, es un nuevo pecado. Debería ser algo nuevo. Es un Exactamente. nuevo. No puedes decir, ay, pero de nuevo. No, porque tú ya perdonaste. Entonces eso Borrón no y tiene cuenta nueva. que estar pensando de forma activa. Y una cosa importante también es que debes perdonar como te gustaría que se te perdonara. Así que tienes que tener cuidado de no poner un juicio más severo sobre tu cónyuge o sobre la otra persona que sobre ti mismo. Y antes de terminar, también queremos nosotros advertirles sobre algo que sucede mucho en los matrimonios. Nos ha pasado a nosotros. Sí, y es que muchas veces los matrimonios tienen tendencia a guardar rencor y tomar el dolor ajeno. Si alguien ofende a mi esposo, entonces yo me enojo con esa persona que ofendió a mi esposo. En vez de ayudar a mi esposo y dar juntos el paso de perdonar, terminamos los dos tomando la herida y como matrimonio ahora tenemos una herida contra esa persona. Esto pasa mucho también a veces dentro de la iglesia. Así es. Que en vez de las personas ayudaren a la gente, ayudar al otro a ir y perdonar, perdonar y dar dar pasos. el paso, toma el dolor del otro, Solidarizan. se solidariza y ahí ya son como 5, 6, 10 personas Están contra uno. contaminados. Después esta primera persona va y se arregla, pero ya hay otros 9 que se quedaron heridos con las circunstancias. Así Sí. que si tu cónyuge realmente está herido, Ujú. tu actitud es de empatía, de decir, Sí. amor, yo entiendo que en la realidad eso te dolió mucho, Pero que debemos fue perdonar. terrible lo que fulano hizo, pero tú sabes, solo hay un camino delante del Señor, perdonar. ¿Tú Así quieres es. que yo te ayude Es. a que podamos orar juntos y perdonar fulano por eso que te ha hecho? Esta es la actitud de un verdadero cristiano. Lo otro es la actitud Peligrosísimo, carnal. ¿sí? Y ahí Y es una falsa lealtad, porque a lo mejor tú entendías eso como lealtad diciendo, no, pero es que tiene que estar de mi lado. No, no se trata de eso. Tenemos que estar del lado de Dios. Lo que Dios dice es que debemos perdonar. sí. ¿Ya? Y también tenemos una última Que advertencia es porque... muy importante sí, también, porque nosotros hemos visto algunas personas que llegan a decir así, ¿sabes? Yo no tengo nada que perdonar, no, si no soy no, nada me rencoroso, no tengo... afecta. Nos preocupa mucho Sí. eso, nos preocupa mucho porque Sí. en la realidad puede ser que Siempre hay exista algo, sí. un engaño intelectual que en la mente de esta persona, de que nada le toca. ¿Y sabe por qué es peligroso? Porque si nosotros hemos aceptado a Jesucristo y tenemos el enemigo de nuestra alma, que es el diablo, ¿cómo que el diablo ahora va a decir así, ¿sabe qué? A esta persona no lo voy a molestar, Que nada le ya, afecta. ahora no es mío, es de Cristo, ahora yo no lo molesto más. Es imposible, en la Eso. realidad el diablo va a intentar destruirnos todo el tiempo, pero hay personas que logran justificar, intelectualizar la idea de tal manera que ya no siente. La gente puede decir, otros pueden hacer, pero le acabaron sintiendo, pero es mentira, porque Fue una siente, coraza, en realidad. porque dentro está quebrado, pero hay una apariencia de que todo está bien, Eso, que no le como pasan poner la balas. carita, sí, pero esto es un engaño que también afecta después la relación Así con es. Dios, porque después esta persona pierde la sensibilidad, Exacto. la sensibilidad de perdonar y pedir perdón, y la relación con Dios acaba siendo una persona superficial y una persona como vestida con una coraza, en vez de ser una persona que realmente está haciendo la voluntad de Dios. Por eso leamos lo que dice Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bien, entonces, para terminar,
y para concluir esta clase, es importante que nosotros nos demos cuenta que la verdadera restauración no es un evento particular, algo que ocurre una sola vez. Se trata de un proceso donde ambos cónyuges dan pasos para llevar, ¿no es cierto?, su matrimonio a la sanidad total. Y nosotros queremos animarles a cultivar en su matrimonio un estilo de vida de perdón, tanto pidiendo perdón cuando ustedes son los que se han equivocado, como también perdonando todas las veces que sea necesario para restaurar la armonía en la relación. Algunos procesos van a demorar más que otros, así que también tenga paciencia, Sí. porque en la realidad tenga hasta paciencia con uno mismo, de saber que de repente está bien, dolió mucho y que va a tomar más tiempo, pero tienes que dar el paso. Nunca tienes que decir, ya, ahora esto es mío y nunca va a cambiar. Siempre tienes que dar el paso de perdonar. Y vuelvo a pensar en la misma idea que ya conversamos la semana pasada. Sí. ¿Te acuerdas la idea de las 48 horas? Entonces, nosotros también creemos que si el Espíritu Santo habla a tu corazón, tú tienes 48 horas para empezar a dar el paso de perdón. Y no se olvide que los pasos del perdón es como nosotros enseñamos. Si tú tienes que pedir perdón, va y conversa con esta persona y dice, he pecado contra ti, he hecho algo que seguramente te desagradó, quizás tú no te diste cuenta, pero yo sí me di cuenta que fue malo y yo quiero estar bien con el Señor, quiero ser una persona que vive el principio del Señor, así que hoy te vengo a pedir perdón. Y va y conversa con la persona. Pero si otra persona te ofendió, no tienes que ir a conversar con esta persona. Hágalo con el Señor. Va y ora y el Señor va a restaurar tu vida y esta relación. Él va a hacer toda su obra. Y es lindo lo que hemos visto muchas veces de personas que nos han ofendido y hemos llevado delante del Señor en oración. Y a veces han pasado años y después esta persona viene y dice, ¿sabe? Yo tenía algo que pedirte perdón por eso. Ya habíamos dado el paso, ya habíamos perdonado. Pero qué bueno que en la realidad pudimos hacer porque fue restaurador. Pero cuando tú mantienes eso en su corazón, tú pasas toda una vida sufriendo y en vez de realmente dar el paso de Dios, te afecta tu relación con Dios, con otras personas, contigo mismo, te saca el sueño, pero realmente no te lleva a lugar ninguno. Solo el perdón del Señor puede restaurar nuestro matrimonio. Así que les invitamos a orar y a disponer su corazón. Queremos que ustedes entiendan que este es un principio clave. Si ustedes no tienen este estilo de vida, es posible que su matrimonio sufra un quiebre muy grande. Por lo tanto, si hasta ahora esto no era de una forma activa un principio en sus vidas, en su matrimonio, a partir de ahora deben cultivarlo. Oremos. Señor amado, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, que nos trae convicción de aquellas áreas que necesitan ser trabajadas y tratadas. Tú has puesto tu plomada. Has revelado, Señor, que hay áreas que necesitan ser tratadas en nuestro corazón. Oro, Señor, que a cada uno de los matrimonios que están viendo este video, Señor, puedan ser, Señor, transformados por tu palabra, que ellos puedan ser obedientes y, Señor, no acallar tu voz que les ha traído convicción de que deben dar pasos de pedir perdón y de perdonar. Señor, que ellos puedan ser obedientes a ti y que puedan, Señor, probar la restauración, que puedan entender que así como tú les has perdonado tanto, ellos deben dar pasos de perdón también para estar bien contigo y para sembrar semillas de perdón, de amor, de unidad en su matrimonio. Señor, oramos por sanidad para los matrimonios heridos que están viendo este video y pedimos que completes la obra que se ha iniciado a través de tu palabra. Gracias, Señor. Les bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.